Hola, voy a hablar sobre la teoría de Carl Rogers, que es uno de los principales representantes de la corriente humanista, lo cual Rogers propuso una forma diferente de entender el ser humano, de enfocándose en su potencial, de su libertad y su capacidad para crecer y desarrollarse de manera positiva cuando se encuentra en un ambiente adecuado. Eh, ¿Quién fue Carl Rogers? Bueno, fue un psicólogo estadounidense que nació en 1902, conocido por desarrollar la terapia centrada en la persona, a diferencia del psicoanálisis o el conductismo. Rogers que las personas no están determinadas por el pasado ni por estímulos externos, sino que tienen la capacidad interna de comprenderse y cambiar. Lo cual la idea central de su teoría es que la idea principal es que todo ser humano tiene una tendencia innata de la autorrealización, es decir, un impulso natural a crecer o mejorar y alcanzar su máximo potencial. Pero sin embargo, este desarrollo solo ocurre si la persona se centra en un ambiente psicológico adecuado, donde se siente aceptada y comprendida. Los conceptos claves de esta teoría serían que el self o el concepto de sí mismo, cuál es la imagen de que una persona tiene de sí misma, lo cual esto incluye de cómo se ve, cómo se valora o cómo cree que debería ser. Existe una diferencia entre lo que la persona es o lo que cree que deberíamos hacer. Aparece en lo que es en el malestar psicológico. En el segundo punto sería la congruencia e incongruencia. La congruencia es cuando la persona se siente y piensa y hace que está en armonía, mientras que la incongruencia es cuando hay un conflicto entre lo que es la experiencia real y el autoconcepto. Para cual el Rogers dice que para muchos problemas psicológicos surgen por esta incongruencia. En lo que es la consideración positiva e incondicional es aceptar que la persona tal y como es, que es sin juzgarla ni imponer condiciones, etc. Roger sostenía que cuando una persona recibe aceptación genuina, que puede explorar tanto sus emociones y creer de forma saludable, lo cual aquí entra lo que sería la empatía, que es una capacidad de comprender profundamente lo que la otra persona siente desde su propio punto de vista. En la terapia de empatía también ayuda al paciente a que se sienta más escuchado y también válido. En la teoría centrada, en la teoría centrada de la persona, en la terapia de Rogers es lo que incluye, por ejemplo, el cliente es el protagonista, no el terapeuta. El terapeuta no da consejos, pero ni juzga. Se crea en un clima que es basado tanto en lo que es la empatía, la aceptación incondicional y la autenticidad, que cual hace que el ambiente, que la persona se conozca de forma positiva y encuentre sus principios soluciones y sus importancias y los aportes, lo cual hace que la teoría de Carl Rogers fue muy importante porque hizo que en la psicoterapia fuera humanizada, influyó que la educación, la orientación y el trabajo social fueran resultado de la dignidad y el valor del ser humano, que hoy en día esas ideas siguen siendo muy fundamentales tanto en la práctica psicológica. Y para concluir sería que Carl Rogers nos enseña que las personas tienen dentro de sí mismas la capacidad de sanar y crecer siempre que encuentren un ambiente de una comprensión y de respeto, mientras que su teoría nos recuerda la importancia de escuchar, aceptar y confiar en el potencial humano. Y para dejar en cuenta algo claro, es que en esta teoría es muy importante que él confiaba más en lo que es profundamente en el ser humano. Creía que todas las personas, Rogers, creía que toda persona, sin excepción a ninguno, tienen una tendencia natural a crecer, a mejorar y a autorrealizarse, lo cual es incluso cuando han pasado por experiencias muy difíciles. Para Rogers, los problemas psicológicos no surgen porque la persona esté dañada, sino porque no ha recibido la aceptación que muchas veces desde la infancia emprendemos que solo las personas somos valorados si cumplimos ciertas condiciones y nos portamos bien, si tenemos éxito, si hacemos lo que otras personas esperan. Mientras que a esto Rogers lo llamó como condiciones de valor. Cuando una persona vive bajo estas condiciones, empieza a negar lo que realmente siente para ser aceptada y ahí aparece el conflicto interno o incongruencia, es decir, que la persona deja de ser auténtica consigo misma. Rogers propuso algo que es revolucionario, que es la aceptación positiva incondicional, que significa aceptar la persona tal y como es, sin juicios.
lo cual es muy importante ya que nos enseña el cambio de que no nace de la imposición, sino de la comprensión y que hay que confiar en la persona, que es una de las herramientas más poderosas del crecimiento psicológico.